Hola matemáticos, bienvenidos a todos ustedes a esta nueva clase, su séptima sesión de matemáticas de segundo grado. Espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión, y les voy a platicar, he tenido varios mensajes de sus compañeros que algunos no tienen celular apto para entrar a Zoom y otros están batallando con el internet. Y pues por lo visto algunas aplicaciones o planes de telefónico, si no tienes internet en tu casa, pues te permiten que el YouTube lo puedas ver de manera gratuita. Entonces voy a subir esta sesión por medio del YouTube y así tú la puedes adelantar y regresar las veces que tú quieras. Y yo creo que así lo vamos a ir tomando en diferentes grupos por semana para que la clase quede grabada y que sus compañeros que están batallando con el Zoom pues la puedan observar en cualquier hora por YouTube y en cualquier lugar. Entonces, para que estén enterados, vamos a ser solidarios con los demás. No todos tenemos las mismas posibilidades, batallamos y pues el chiste es que todos aprendamos al mismo tiempo, no podemos descartar a los demás. Así que en esta clase lo vamos a ver por medio del YouTube. Así que vamos a empezar. Lo que vamos a ver en esta semana en Aprende en Casa y aquí conmigo, con el profesor Montoya, son ecuaciones lineales pero en figuras geométricas. Vamos a empezar a utilizar esas incógnitas y esas variables para poder encontrar una expresión algebraica que represente, en este caso, los perímetros y las áreas de las figuras. Y aquí te pongo un ejemplo de lo que estoy hablando, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente con unos ejemplos. Así que comencemos. En este caso, pues ya sabes que todas nuestras clases empiezan con una retroalimentación de la clase anterior. Y si recuerdas la clase anterior, en este caso, pues estuvimos hablando de lo que es sucesiones lineales, encontrar una expresión, una diferencia y el término en cualquier posición. Así que vamos a empezar. Entonces, lo primero que hacíamos en este caso era tomar la expresión y mantenerla de esta manera. La voy a volver a escribir aquí arriba. Es la que nos dan de esta manera. Lo primero que me piden es la diferencia. Si te das cuenta, en este caso pues voy a sacar la diferencia y te recuerdo que la diferencia pues es una resta y lo utilizábamos con los caimancitos, que los caimanes me indican que yo voy a restar el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo y así sucesivamente para saber qué diferencia hay entre cada uno o qué separación hay entre cada uno de esos números. Entonces, comencemos. En este caso, 4 menos 2 es 2, 6 menos 4 es 2, 8 menos 6 es 2, 10 menos 8 es 2, 12 menos 10 es 2 y 14 menos 12 es 2. Así es, esto que acabamos de encontrar aquí es el patrón y también le podemos llamar diferencia. Por lo tanto, la respuesta de aquí sería 2. Y ya tengo la primera respuesta. Después me piden que encuentre una expresión. Te recuerdo que para encontrar una expresión, en este caso tengo que agarrar el patrón o la diferencia, que es el 2, y agregarle una n. Y listo, ya tengo mi expresión. Pero te recuerdo que dicha expresión hay que comprobarla o justificarla para saber si estoy bien. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a justificar en este caso con las primeras, permíteme un segundo, tengo aquí un error, me acabo de dar cuenta. Listo. Con las primeras tres posiciones, recordándote a ti que las posiciones son los numeritos que van aquí arriba, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces voy a agarrar dicha expresión y la voy a sustituir por la primera posición, por la segunda posición y por la tercera posición. Si al hacer estas operaciones a mí me salen los primeros tres términos que son estos, quiere decir que mi problema o mi expresión está correcta. Vamos a verificar, 2 por 1 es 2. En la primera posición está el 2, sí, aquí está. La que sigue, 2 por 2 es 4. En la segunda posición está el 4, sí, aquí está, vamos bien. La que sigue sería 2 por 3 son 6. Eso quiere decir que en la tercera posición está el 6, sí, aquí está. Eso quiere decir que la expresión es correcta, por lo tanto la expresión es 2n. Y ya tengo mi segunda respuesta. Después a mí me piden que encuentre el término 20. El término en la posición 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar dicha expresión que yo encontré y sustituirla. Entonces, en vez de ponerle la n, yo obviamente le voy a poner, en este caso, el número 20. Esto quedaría así, 2 por n, sustituido sería 2 por 20
de esta manera, y nada más lo que me falta por hacer en este caso pues sería multiplicar 2 por 20, pues yo ya sé que es 40. Eso quiere decir que el término que está en la posición número 20 de esa serie es el número 40. Y listo, ya tengo mi primer problema resuelto. Los otros dos que venían ahí eran exactamente de la misma manera. Tú los puedes verificar y en este caso corregir si tienes alguna duda. No hay ningún problema. Bien, vamos a continuar. El que sigue siendo una retroalimentación, pero ahora lo que me piden es que yo obtenga los primeros 5 términos, o sea que utilice las primeras 5 posiciones en esos dos problemas. Voy a hacer esto un poquito más para arriba para utilizar la parte de abajo. Entonces, ¿qué debes de hacer tú? ¿Qué fue lo que hiciste? Sustituir en este caso esto, y donde está la n, ponerle la primera posición, la segunda, tercera, cuarta y quinta. En este caso sería 2 que multiplica la primera posición. Lo voy a anotar todo con blanco, espero que no se confundan. 2 por la primera posición menos 30, 2 por la segunda posición menos 30, 2 por la tercera posición menos 30, 2 por la cuarta posición menos 30 y 2 por la quinta posición menos 30. Ya nada más lo que tengo que hacer aquí es resolver dichos problemas para encontrar mis propios resultados. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Primero una multiplicación y lo que me salga se lo voy a restar a 30. Por lo tanto, 2 por 1 es 2 y 2 menos 30 es igual a menos 28. ¿Por qué? Porque a 2 realmente no se le pueden quitar 30, pero realmente sí se le pueden quitar. Por lo tanto, este es mi primer resultado. Sería menos 28. Lo voy a volver a escribir. Si 8 no me quiere salir. Listo, menos 28. El que sigue, 2 por 2 son 4. Y ese 4 le voy a restar el 30. Entonces 4 menos 30 en este caso serían menos 26. Y listo, tengo mi segunda respuesta. El siguiente es 2 por la tercera posición, 2 por 3 son 6. A ese le voy a restar 30. Por lo tanto serían 6 menos 30 menos 24. El que sigue, 2 por 4 son 8. Y a ese 8 le voy a restar 30. 8 menos 30 son menos 22. Sigue siendo negativo ya que el 30 es mayor y se le pone el signo del mayor. Siguiente, 2 por 5 son 10. Menos 30, pues sería menos 20. Y listo, tenemos los resultados. En este caso los resultados que yo obtuve son estos de aquí. Por lo tanto, esos son los términos que yo debo de anotar en la línea de la parte de arriba, que en este caso serían menos 28, menos 26, menos 24, menos 22 y menos 20. Esos van en esta parte de aquí. Si tú lo sacaste bien, te felicito. Si tienes algún error, no te preocupes, los puedes corregir para que puedas mejorar pues, tu aprendizaje, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos falta hacer por aquí? Nos falta hacer el segundo problema que viene ahí. Muchos tenían dudas, que en realidad no es nada difícil. Es que decían, profe, es que nada más está la n, no tiene un número como el 2, no dice 2n, no sé qué hacer. Pues es muy sencillo, jóvenes. Si no tiene el número, pues nada más tienes que sustituir la letra. En este caso, donde dice n más 3, lo voy a sustituir acá. Lo voy a poner entre paréntesis. Acuérdate que estamos viendo las primeras 5 posiciones, por lo tanto sería primera posición más 3, segunda posición más 3, tercera posición más 3, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, no tiene nada de complicado. Voy a borrar para escribirlo un poquito más pegado para este lado para que lo podamos hacer. La respuesta sería primera posición más 3, ahí está, segunda posición más 3, tercera posición más 3, cuarta posición más 3 y quinta posición más 3. Y lo único que tienes que hacer ahí es una suma. Aunque lo ponga entre paréntesis, es el puro número, no está multiplicando absolutamente nada. Por lo tanto, la respuesta sería en sumar. 1 más 3 son 4, 2 más 3 son 5, 3 más 3 son 6, 4 más 3 son 7 y 5 más 3 son 8. Por lo tanto, las respuestas son esas, son 4, 5, 6, 7 y 8. Y esas respuestas van aquí. Y eso es todo lo que tenías que hacer. Por lo tanto, yo te puedo decir que si en este caso una expresión de una sucesión
como el n más 3 no tiene ningún número, simplemente tienes que sustituir de manera directa y hacer la operación que sigue, pues en este caso a su derecha. Y listo. Esos son los problemas que les encargamos de tarea para que tú los pudieras contestar. Bien, ya visto la retroalimentación, ahora sí vamos directo al tema principal, que es lo que nos compete. Aquí te presento el aprendizaje esperado, que dice, formula expresiones, o sea, ecuaciones, para que me entiendas, de primer grado, o sea, lineales, para representar propiedades de perímetros y áreas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si tú quieres representar una expresión en áreas, ya no vamos a utilizar de primer grado, vamos a utilizar ahora de segundo grado. ¿Qué quiere decir de segundo? Pues que ahora las expresiones van a estar elevadas al cuadrado. Vamos a utilizar lo que es las leyes de los exponentes al multiplicar, y vamos a sumar en este caso los exponentes para elevar en este caso al cuadrado, porque en áreas se ve al cuadrado. Si tú te recuerdas en los perímetros, cuando sumas centímetros pues son 30 centímetros, pero tú cuando sacas un área, como la mayoría son multiplicaciones, porque quieres encontrar toda la parte de adentro de una figura, los resultados son centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, y eso se refiere a ecuaciones de segundo grado, y las de primero nos vamos a enfocar en perímetros y las de segundo en áreas. Después dice que vas a formular esas dichas expresiones en figuras geométricas para que verifique su equivalencia tanto algebraicamente como geométricamente, que eso lo vamos a ver después. Ahorita lo principal es que tú, en este caso, me expreses fórmulas de primer grado en perímetro y en área. Pero para esto nos vamos a ir a lo básico, jóvenes, desde el inicio, como debe de ser. Si en la tele no te lo explican, aquí tienes a tu maestro que sí te lo va a explicar. Primero tenemos que recordar las fórmulas de los perímetros. Sí, es tedioso y sí, puede ser hasta aburrido, pero la verdad es que no me interesa. Hay personas que se confunden todavía, y para esto son los repasos y los aprendizajes en la clase, para que después ya no te equivoques en la preparatoria, en tercer año, etcétera, etcétera, en lo que vayas a estudiar. Por lo tanto, hay que continuar. En este caso, recordemos que las fórmulas del perímetro, cada una tiene, en las figuras geométricas cada una tiene la suya, pero en realidad lo esencial de un perímetro pues es que es el contorno de las figuras. En este caso, todas las líneas negras de las figuras, todo lo que está a su alrededor es un perímetro. Por lo tanto, si yo voy a sacar el perímetro de cada de esas figuras, pues yo tengo que recordar en este caso pues las fórmulas de cada una. Por ejemplo, del cuadrado. Para sacar la fórmula del perímetro del cuadrado, pues se suman en este caso los cuatro lados de la figura. Por lo tanto, la fórmula del perímetro del cuadrado sería lado más lado más lado más lado. O en su defecto también podemos decir que voy a multiplicar 4 por lo que vale un lado, y me va a dar exactamente lo mismo, ya que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, estas son las fórmulas del perímetro de un cuadrado. Bien, ahora verificamos las del triángulo. Aquí tengo dos triángulos, si te das cuenta. El de abajo es un isósceles y el de arriba es un equilátero. La diferencia entre uno y otro es que el equilátero tiene sus tres lados igualitos y el isósceles no. El isósceles tiene dos lados más grandes y un lado menor. Aquí, si te das cuenta, le puse que en la parte de abajo pues mide un lado y los otros lados es un lado más 2, para que se vea la diferencia del tamaño, porque pues obviamente es más alto el triángulo. Bien, entonces vamos a descubrir aquí o recordar las fórmulas del perímetro del triángulo. Voy a mover un ratito mi rectángulo para hacerlo a un lado. Entonces, primero de como es un equilátero y voy a sacar su perímetro, pues sinceramente el perímetro de un triángulo es exactamente lo mismo que sumar sus tres lados. Lado más lado más lado. O en su defecto, si es equilátero, sería multiplicar 3 veces lo que mide un lado y me sale lo mismo. Entonces ahí yo ya estoy representando, aunque ustedes no se den cuenta algebraicamente, una figura geométrica, porque la L en este caso es una representación de un número que yo no sé cuál es, pero en este caso nosotros le estamos llamando lado. Y lo que yo estoy haciendo aquí abajo ya es una expresión. Sí, te lo enseñó tu maestro de primaria y tú no te diste cuenta, eso es una expresión de primer grado.
Ahora vamos a ver cuál es la diferencia ya dentro de un problema razonado, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto de aquí es de este triángulo que está acá. Hacemos el de abajo. En este caso no puedo aplicar lo mismo de multiplicar 3 veces el lado en este triángulo, ya que yo tengo dos lados iguales y uno diferente. Lo que voy a hacer en este caso pues sería sumar los tres lados, o sea, el lado más 2 más lado más 2 más el lado que tengo diferente. Y listo. En este caso, estos dos de aquí, nosotros lo podemos simplificar, porque como estos dos lados son iguales, yo los puedo reducir. Esto sería 2 veces el lado más 4 más un lado. Que en este caso este lado también lo puedo meter aquí y puedo decir que serían, en este caso, el perímetro es igual a 3 veces el lado más 4. Y listo, así es como se simplifica un triángulo, en este caso de manera isósceles. Bien, aquí tenemos por último el rectángulo, que en realidad no tiene mucha diferencia de lo que estamos haciendo nosotros acá. ¿Por qué? Porque en este caso el perímetro de un rectángulo es parecido al de... Permítame un segundo porque esto no se quiere mover. Aquí está. Parecido al del cuadrado, pero no es completamente igual. ¿A qué me refiero? Un rectángulo tiene un lado más grande que el otro, entonces yo no puedo aplicar la ley del perímetro, por así decirlo, del cuadrado, que es multiplicar 4 veces el lado, sino que tengo que sumar sus lados completo, que en este caso aquí pues sería este lado más este lado más este lado más este lado. Contemplando que dos lados son más grandes que los otros, pues podemos decir que a lo mejor el lado de abajo mide 2 veces el lado, o sea, 2 veces el lado que el lado más chico. Y el de arriba pues es igual que el de abajo y el de la izquierda es igual que el de la derecha. Por lo tanto, al sumar todos estos, pues me da una fórmula de un perímetro. Y listo. Ese es un recordatorio de las del perímetro, ¿eh? En pocas palabras, no te la compliques. Es la suma de todos sus lados. Sean como sean, los puedes sumar. Bien, ahora vamos al siguiente. En este ejemplo, vamos a recordar las fórmulas del área. Aquí te voy a ser muy específico y muy claro también. No es lo mismo, sinceramente, el área a un perímetro. Las fórmulas cambian completamente uno con otro. Y eso pues ya lo tienes que saber tú de cajón, ¿no? Entonces aquí los vamos a centrar para poder hacer. Vamos a enlazar el celular para poder empezar a hacer el trabajo y en este caso ver de lo que estamos hablando. Entonces, la fórmula del área del cuadrado es una en específico. Y eso sí la tenemos que verificar. El área de un cuadrado se saca multiplicando lado por lado. Si te das cuenta, esos lados tienen un exponente fantasma aquí en la parte de arriba que no se escriben, por lo tanto la fórmula del cuadrado también se puede representar como el lado al cuadrado. Y así es como se representa la fórmula de un cuadrado, para que lo tengas bien específico y lo puedas anotar en tu libreta. ¿Cómo puedo sacar el área de un cuadrado? Es lado por lado o en este caso lado al cuadrado, ya que al que multiplicarse la misma base se pasa para abajo y los numeritos de aquí que se llaman exponentes se suman y en este caso me queda lado al cuadrado. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Bien, aquí tenemos en este caso dos triángulos que me los voy a acomodar un poquito más para acá. ¿Por qué? Porque el triángulo, tanto el equilátero como el isósceles, tienen exactamente la misma fórmula del área. La fórmula del triángulo del área es base por altura. Discúlpame, aquí ya no utilizamos la X. Bases por altura entre 2. Aplica exactamente en las dos figuras la misma fórmula. Si te ves es muy diferente a la del perímetro, ya que en este caso en el perímetro es el contorno y aquí estamos buscando todo el relleno de la figura. Para sacarla del cuadrado, en este caso pues es lado por lado, y la del triángulo para sacar todo el relleno de los triángulos que tenemos aquí. En este caso es área es igual a base por altura entre 2. Y por último nos queda la del rectángulo. La del rectángulo es parecida
a la del cuadrado, nada más que aquí no se manejan los lados, se maneja una base y se maneja una altura. Por lo tanto, la fórmula es la multiplicación de la base por la altura para encontrar el área del rectángulo. Y listo. Esas son las fórmulas que estamos recordando para nosotros obtener un área. Ahora, ¿para qué te digo esto? Porque lo vamos a utilizar. Vamos a tener que utilizar cada una de las fórmulas de perímetro y del área para nosotros expresar algebraicamente por medio de una ecuación de primer grado o de segundo algo representativo pues de una figura geométrica. Vamos a utilizar la geometría con el álgebra, y para esto te preparé aquí otro ejemplo. Vamos a asociar las fórmulas del perímetro y del área con ecuaciones algebraicas. ¿A qué me refiero con esto? Bien, te voy a poner aquí un ejemplo. Imaginemos que en este rectángulo te dicen cuánto vale por lado y nada más te dicen que vale X. En este caso, tú sabes y debes de pensar que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, aquí tiene otra X igual, otra X igual y otra X igual. Si a ti te piden el perímetro, tú tienes que pensar, a ver, si el perímetro es la suma de todos los lados, pues yo tengo que sumar esas X. Por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4 X. Por lo tanto la respuesta del perímetro pues en realidad sería 4X. O bien X más X más X más X. Que esto es exactamente lo mismo que esto. Y listo. Así representamos algebraicamente nosotros una figura cuando me dan un valor algebraico. Si me dieran el perímetro. Ahora, supongamos que de ese mismo a ti te van a pedir el área. Y tú debes de pensar, a ver, el perímetro es la suma de todos sus lados y el área es el relleno de la figura. Para el área tiene su propia fórmula, el cuadrado. ¿Cuál es la propia fórmula del área del cuadrado? Si te recuerdas en la página anterior, y si no la puedes regresar, puedes pausar y regresar tu video, que eso es lo impresionante de YouTube, es lado por lado. Ahora, checa el dibujo. ¿Cuánto mide por lado un cuadrado? En este caso, por lado mide el cuadrado X. Y para sacar el área yo nada más necesito 2, lado por lado, o sea, X por X. Y al multiplicar X por X, aquí tiene un exponente elevado a la primera potencia que no se escribe, se pone la misma base y se suman los exponentes. 1 más 1 es 2, por lo tanto el área del cuadrado algebraicamente es X al cuadrado y el perímetro es 4X. Y listo, así es como asociamos las fórmulas del perímetro con problemas algebraicos. Pero, ¿cuál es lo importante de aquí? Que tú te acuerdes de las fórmulas y diferencies lo que es el perímetro y el área de cada una de las figuras. ¿Sale? Bien, vamos a hacer el ejemplo del triangulito que está aquí. Este lo voy a hacer más chico, creo que es la misma figura, y este lo voy a poner acá para poner sus problemas en la parte de abajo. Bien, entonces, supongamos lo mismo. A mí me piden que obtenga el perímetro del triángulo equilátero. Y yo ya sé que en este caso, el triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, si un lado mide Y, los tres miden Y. Y yo recuerdo que el perímetro es la suma de los lados. Por lo tanto, yo puedo poner Y más Y más Y. O esto, si lo reduzco, en realidad es perímetro es igual a 3Y. Y listo. Ya tengo algebraicamente la expresión del perímetro de un triángulo equilátero, que en este caso sería 3Y, que es la suma de estos tres lados. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en este problema del triángulo, si me piden a mí obtener el área, pues yo tengo que verificar dos cosas. En este caso, la fórmula del área primero, para poder sacar mi expresión algebraica. Te recuerdo que la expresión algebraica del área del triángulo es la multiplicación de la base por la altura entre 2. Por lo tanto, en este caso yo necesitaría saber cuánto mide la base, que a lo mejor es Y, y cuánto mide la altura, que a lo mejor también es Y. Supongamos que pueda hacerlo porque puede variar,
y sustituirlo. En este caso me quedaría y por y entre 2, suponiendo que mide la misma altura de y por ser equilátero, ¿verdad? Y listo, ya expresé de manera algebraica la fórmula del área del triángulo. Bien, vamos a checar ahora en este caso el del rectángulo. En este del rectángulo es mucho más sencillo, dado a que si sé que el perímetro es la suma de todos sus lados, pues obviamente voy a tener que sumar los lados que tengan ahí. Pero aquí hay una diferencia. Parecen iguales que el cuadrado, pero el cuadrado sus lados son iguales. En el rectángulo no. En el rectángulo dos lados sí son iguales, que son los que están uno enfrente del otro. En este caso este y este miden lo mismo, y este por ser más grande siempre se le van a agregar otras medidas, porque obviamente hay más distancia de aquí a aquí. Por lo tanto, supongamos que estas son las magnitudes que a mí me dan, o medidas que a mí me dan, y si yo quiero sacar el perímetro, recuerdo que el perímetro es la suma de todos los lados. O sea, x más 2, más x más 2, más x, más x. Y listo. ¿Qué puedo hacer ahí yo? Yo puedo juntar los términos semejantes y sumarlos. ¿Cómo? Los puedes alinear. Checa bien, voy a hacer la operación aquí abajo. X más 2, todo lo voy a sumar, más otra x que tengo, más otra x que tengo. Chécate bien, x y x sumadas son 2x, más otras 2x serían 4x. Y aquí nada más sumo estos dos. 2 más 2 serían 4. Por lo tanto, el perímetro de esa figura es 4x más 4. Y listo. ¿Qué hice? Solamente sumé los lados y los términos que son semejantes. Por lo tanto, el perímetro de esa figura en este caso es 4x más 4. Si bien son 1, 2, 3, 4x, y sumando estos dos, 2 más 2 son 4. Por lo tanto, el perímetro es 4x más 4. Ahora, si quisiera sacar el área es diferente. Hay que multiplicar la base por la altura. Aquí te lo voy a señalar. La base mide x más 2 y este de aquí mide x. Aquí hay que hacer otro procedimiento, muchachos, porque voy a multiplicar x más 2 que mide la base por x. Y aquí hay que hacer una multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Cómo? Voy a multiplicar el primero por el primero y el primero por el segundo. Productos notables o multiplicación de expresiones. Por lo tanto, x por x es x al cuadrado. Ya que te recuerdo que las x tienen un exponente aquí arriba, que es un 1, que al multiplicar se suman y se hace cuadrado. Y ya tengo el primero, x por x, x al cuadrado. Todavía no termino, tengo que multiplicar esta x por este 2. X por 2 son 2x y más por más es más. Y listo, ya tengo mi expresión algebraica de un área de un rectángulo. Y sí, muchachos, nos vamos a basar más en las áreas de los cuadrados y los rectángulos por el momento. Espero que lo hayan entendido. Si no, pueden pausar y lo pueden volver a ver tranquilamente. Como quiera, con los ejemplos que siguen, yo sé que lo van a entender. Así que ahí les va. Ejemplo. Checa bien. Vámonos despacito y por partes. Dice: se pretende bardear por toda la orilla perimetral, disculpen ahí el error ortográfico, la orilla perimetral, dos terrenos, uno cuadrado, que obviamente si lo ves es el S que está aquí, y el otro rectangular, que es el T que está de este lado, con las siguientes medidas algebraicas. Y no le puse medidas porque se las voy a poner para que veas cómo te la pueden presentar. En este caso vamos a poner solamente una medida aquí en X, y en el rectángulo aquí le voy a poner X más 3. Y listo. Supongamos que esas son las medidas que te otorga el problema. Que del lado izquierdo del cuadrado S mide X, y de la parte de abajo del lado del rectángulo T mide X más 3. Con eso vamos a contestar las primeras tres preguntas que vienen aquí. La pregunta primera dice: ¿cuál es la expresión que representa el terreno S
en perímetro. Bueno, ¿qué debes de hacer tú? Punto número uno, enfócate mentalmente en el terreno S y mira el cuadro. El cuadro está aquí. La línea roja comparte los dos terrenos, pero en realidad nosotros estamos enfocados en el terreno S, que es este que está aquí en moradito. ¿Qué figura tiene el terreno S? Tiene forma cuadrada. Por lo tanto, tú debes de pensar, si tiene cuadrados, es un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que todos estos lados de aquí miden X. El de arriba, el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Pero no es necesario ponerlos. Tú ya los debes de saber. Entonces, si me están pidiendo que represente el perímetro de esa figura, pues yo debo de recordar que el perímetro de una figura es la suma de todos sus lados. Y un cuadrado tiene 4 lados, o sea, X más X más X más X. ¿Por qué todas las son X? Porque pues los lados de un cuadrado miden lo mismo, ¿no? O puedo decir que el perímetro también de un cuadrado es 4 veces la X. Y listo, ya terminé. Eso es todo. Así represento el perímetro de un cuadrado de forma algebraica. ¿Cuál es el perímetro? O la expresión que lo representa es X más X más X más X, o 4 por X. Es exactamente la misma expresión para un perímetro. Y ya. Vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dicen, ¿cuál es la expresión que representa el terreno? Ahí me equivoqué, no es el terreno S, no pasa nada, lo podemos corregir, aquí está. El terreno T en perímetro. Ubico el terreno T, es el amarillo o naranja que está acá. Permíteme un segundo que se me desenlazó el celular. Ahí está. El terreno T que está ahí. Ahora, aquí es diferente. Tú debes de pensar, es rectangular. Un rectángulo tiene un lado más grande que el otro. Por lo tanto, yo ya sé cuánto mide el lado de abajo. El lado de abajo mide X más 3. La pregunta para ti es, ¿cuánto crees que mida este lado de aquí? Aquí me faltó una expresión. ¿Cuánto crees que mida? Muy bien, efectivamente, como este lado es exactamente igual al de acá, eso quiere decir que este lado también mide X. Por lo tanto, yo ya tengo las dos medidas del rectángulo. Tengo su base, que es X más 3, y tengo su altura, que es X. Ahora, ¿qué me están pidiendo a mí? El perímetro. O sea que voy a sumar sus 4 lados. O sea, voy a sumar la base, que es X más 3, el lado, que es X. Ahora la parte de arriba, que obviamente si este lado mide X más 3, pues el de arriba tiene que medir exactamente lo mismo. X más 3 y X en la parte de abajo. Y listo, ahí están los 4 lados del rectángulo. 2 lados grandes y 2 lados chicos. Así nada más hay que sumar, entonces sumamos aquí 3 más 3. En este caso serían 6 positivo. Y aquí serían X más X más X más X, pues obviamente son 4X. Por lo tanto el perímetro de el terreno T, que es rectangular, pues obviamente es 4X más 6. Y aquí está la sustitución o la fórmula o la suma del perímetro. Y listo, ya tengo las dos. Tengo que una mide 4X y el otro mide 4X más 6. Este es del cuadrado y este es del rectángulo. Checa la última pregunta. En la última pregunta me dicen, ¿cuál es la expresión que representa el perímetro total de los terrenos? Si me están diciendo a mí que quieren el perímetro total, jóvenes, me están diciendo que quieren todo este contorno que está aquí. Toda la orilla completa de los dos, no por separado. Tú dices, profe, ya sé cómo le voy a hacer. Pues nada más tengo que sumar 4X más 4 más 6 y me sale todo el perímetro. De cierta forma parece correcto, pero te recuerdo que aquí están compartiendo un lado los dos, que sería en este caso este lado que te estoy encerrando. Y ese lado yo ya no lo estoy contando porque como está dentro de la figura, ya no es un lado del perímetro, es una parte del área, porque ellos quieren el perímetro total de los dos terrenos. Te vuelvo a repetir, toda la orilla de ese terreno. Por lo tanto, ahí tenemos que modificar
nuestra expresión. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ahí te va. Primero, vamos a poner las medidas que ya tenemos. En este caso ya tenemos la x aquí, la x acá. No hay ningún problema. Aquí abajo tenemos un x más 3 y obviamente en la parte de arriba, como es el mismo lado, también tenemos un x más 3, que es todo este lado de aquí. ¿Qué nos falta? Si te das cuenta, nos falta este pedacito de aquí de x y este pedacito de arriba de aquí de x. Y ahora sí, ya voy a poder sumar todos esos para sacar el perímetro. ¿Cuáles son todos esos que voy a sumar? El x, el x, el x más 3, el x de la derecha, el x más 3 de arriba y el x que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque voy a sacar el perímetro de todo este rectángulo que está aquí completo, de toda esa línea. Y eso es lo que yo necesito. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, pues obviamente es una suma larga de todos esos puntos que están ahí. Profe, ¿lo puedo hacer directo? Sí, puedes sumar los términos que son semejantes de manera directa. ¿Qué me quiere decir? Pues que puedo sumar las x. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Por lo tanto el perímetro principal es 6x, pero todavía no termino, porque tengo aquí términos independientes que serían 3 y 3. Y en este caso sería sumar esos dos números, 3 más 3 sería 6. Y listo. El perímetro total de los dos terrenos completos sería 6x más 6. Y si tú te das cuenta y te ibas con la finta de que, sí, pues sumo el del cuadrado y sumo el del rectángulo, 4x más 4x me hubieran salido a 8x. Y yo no tengo 8x en el perímetro total, yo tengo 6. Por lo tanto, este resultado está incorrecto si lo hubieras hecho así. Hay que tener cuidado en no irnos con la finta en ese caso. En el perímetro siempre nos están pidiendo el contorno. Por lo tanto, tenemos que ver todas las letras que tengamos dentro del contorno. Y listo. Esta es la expresión de una expresión algebraica en perímetros en una figura geométrica. Puedes regresártelo para que lo veas con más tranquilidad y repetirlo y hacer tus propias anotaciones si así lo deseas. Bien, vamos ahora sí a lo más complejo. Vamos a las áreas. Esto es lo que a mí me interesa porque es, entre comillas, lo que más vas a utilizar de aquí en adelante. Dice, utilicemos el mismo ejemplo, pero ahora obtengamos el área de los dos terrenos. ¿A qué se refiere con el área de los dos terrenos? Se refiere a que la persona quiere saber cuánto mide en total toda esta parte de adentro que estoy rellenando en estos momentos. Todo eso de adentro. Ahora, si tú te das cuenta, la figura en área total es un rectángulo. Entonces tú tienes que pensar, a ver, ¿cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Ya sé, base por altura. Muy bien, entonces tengo que tener la base y la altura de ese rectángulo para poderlas multiplicar y sacar mi expresión correcta. Ahora, si estamos utilizando las mismas medidas, yo te recuerdo que de aquí el cuadrito S mide X, de acá mide X más 3 y de altura mide X. Por lo tanto, esas son las que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque la fórmula del rectángulo es base por altura, o sea, la base, que es todo esto, que serían estas dos medidas, obviamente sumadas para que me dé una base total, por la altura que ya tengo aquí en este lado en X. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que poner las bases. Como yo quiero un total, yo voy a sumar estas dos bases, que sería X más 3 más X. Por lo tanto, serían 2X más 3. Ese es mi base total, o sea, toda la línea de abajo, la base es 2X más 3. Y me falta ahora, en este caso, la altura, que en este caso la altura yo ya sé cuál es, en este caso es la X, por lo tanto aquí lo voy a poner X, y me queda 2X más 3 por X, si se dan cuenta, permítame un segundo nada más. Me quedan 2X más 3 por X. ¿Qué debo de hacer aquí? Todavía no termino. ¿Por qué? Porque para sacar la fórmula del área yo tengo que multiplicar en este caso estas dos cosas que están aquí. Y aquí vamos a aplicar la misma regla que te dije en la anterior.
productos notables o operación distributiva, como le quieras llamar, que quiero decir que voy a multiplicar, en este caso, el primero por el primero y el primero por el segundo para sacar ahora sí mi fórmula del área. Entonces, primero multiplicamos x por 2x. La x aquí tiene un 1 fantasma que no se escribe, entonces si multiplico los números sería 2 por 1, en este caso pues sería 2. Y ahora, x por x es como si yo multiplicara esto. X por x tienen un exponente fantasma aquí en la parte de arriba, y como se están multiplicando la misma base, los exponentes se suman. Por lo tanto, x por x es igual a x al cuadrado. Eso quiere decir que el resultado de multiplicar x por 2x es 2x al cuadrado. Y ya nada más aquí me falta multiplicar, en este caso, el x por el 3. X por 3 pues sería 3x. ¿Por qué? Porque este 1 fantasma se multiplica por 3. 3 por 1 es 3 y la x no se multiplica por nada, se baja. Y listo. Aquí está mi expresión algebraica, en este caso, del área de los dos terrenos. ¿Qué hice? Tomé la fórmula que ya me la sé, la sustituí y tuve que multiplicar. Te recuerdo que cuando se multiplican variables, x por x siempre es x al cuadrado. Y lo demás, pues simplemente, si la x se multiplica por un número, x por 3, pues el 3x. Y listo. Bien, si tienes alguna duda, puedes regresar al video. Si no, vamos a avanzar porque te tengo aquí otros problemas para que tú lo puedas verificar. Checa esto. Ejemplos más complejos. Aunque se escuche como trabalenguas, pues sí, son más complejos. Aquí hay dos formas de hacerlo completamente y yo te los voy a explicar. Existen dos formas de hacerlo: la sencilla y la matemática, por así decirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera parte es la que más me gusta a mí. Voy a sacar las áreas de todas las figuras que están ahí, pero para eso tú tienes que saber identificar cuáles son los lados y sus medidas. Por ejemplo, yo te preguntaría, en ese rectángulo, dime cuántas figuras hay. Y tú me puedes decir, yo sé, profe, hay 1, 2, 3, 4 figuras. Yo te diría, excelente, muy bien. Ahora dime qué figuras son. Tú me dirías, pues bien fácil, maestro. El 1 es un rectángulo, el 2 es un cuadrado, el 3 es un rectángulo y el 4 también es un cuadrado. Yo te diría, perfectísimo, te felicito. Supongamos que ahora, en este problema, a mí me piden la área total de esa figura, o sea, todo lo de adentro. Entonces aquí viene lo divertido. Puedes sacar las áreas de las figuras por separado y al final sumarlas y te daría el área total. O en su defecto, sacar lo que mide la base del rectángulo y la altura y multiplicarla. Y déjame decirte que vamos a ver las dos. No nos vamos a quedar con una nada más. Te voy a enseñar la sencilla. Voy a sacar el área de esta figura que está aquí, que si tú te das cuenta es un rectángulo. Por lo tanto, si es un rectángulo, yo tengo que multiplicar, para sacar el área, la base por la altura. Ahora, ¿cuál es la base de ese rectángulo? Es esta línea de aquí. ¿Y cuánto mide esa línea? Pues lo mismo que mide lo de abajo. En este caso, esa parte de ahí mide 5. Por lo tanto, tendría que multiplicar yo 5 por x. Y como esas no se pueden multiplicar, la respuesta es 5x. Y listo. Por lo tanto, yo esto lo voy a poner aquí. 5x. Ya encontré el área de ese rectangulito. Vamos por el que sigue. Voy por este. Ese es un cuadrado. Entonces yo debo de pensar, a ver, el área de un cuadrado es multiplicar lado por lado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Si tú te das cuenta, este lado de aquí es exactamente este mismo lado de acá. Por lo tanto, ese lado mide x, así como este y este. Los cuatro lados miden lo mismo. Por lo tanto, con uno es necesario. Si yo sé que el área del cuadrado es lado por lado, pues yo voy a multiplicar x por x. Y en este caso, x por x, como ya lo habíamos visto,
x al cuadrado. Y listo, ya tengo el área de la segunda figura, x al cuadrado. Espero que lo estén entendiendo, en realidad no tiene chiste, solamente es sustituir las fórmulas con lo que tenemos. Bien, vamos por la tercera figura, que es esta. Debes de verla y dices, ah, es un rectángulo. Por lo tanto voy a utilizar la misma fórmula que utilicé anteriormente, que es base por altura. Voy a checar cuánto mide la base y cuánto mide la altura. En este caso la base mide x, si te das cuenta, y la altura es de aquí a acá. Y no la tienes, pero tienes la de enfrente, que es el mismo. Si te das cuenta, la misma distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá. Por lo tanto, si aquí mide 5, pues obviamente del otro lado también va a medir 5. Y por lo tanto la altura sería 5. Y ahí nada más tienes que multiplicar x por 5, como no se puede multiplicar, pues serían 5x. Y listo, ya tengo el área de esta figura, que sería 5x. Permítame un segundo porque creo que no se enlazó todo lo que estuve haciendo. Te estuve explicando a capa y espada y no se me vinculó nada. Déjenme checar qué fue lo que sucedió. No se me vayan, por favor. Esto se arregla de una manera muy rápida, no se preocupen. El chiste es que se vean todos los resultados para que vean ahí. Bueno, pero espero me vayas entendiendo. La base, pues sí descubrimos que era la X. Ahí no hay ningún problema con eso. Y la otra, pues obviamente era un 5. Mientras enlaza esto lo voy a hacer con mi mouse. Me va a salir un poquito diferente, pero bueno. Te decía que en este caso, de aquí a aquí, es la misma distancia que de aquí a acá. Por lo tanto, si este mide 5, pues aquí también mide 5, ¿no? Entonces no hay vuelta de hoja. En este caso, si la base mide x, la altura mide 5. Y en este caso se multiplica x por 5, pues entonces el área en este caso pues serían 5x. Y listo, yo tengo ya ahora sí aquí esta área, que serían 5x. Eso es lo que le había escrito yo en mi celular, pero no me había dado cuenta que no se estaba vinculando. Miren, ahí está, ya apareció todo. Son 5x, como les decía. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué me falta ahí nada más de hacer? Me falta terminar. Déjenme llegar a la diapositiva. Es la 11. Para vincularla. Sí, como les decía, aquí nada más lo que me falta hacer pues es sacar el área del cuadrado que está ahí, que es el pendiente. Ahí es 5x. En este caso, si te das cuenta, es un cuadrado y ya tú ya sacaste el área de un cuadrado. El área de un cuadrado pues es lado por lado. Por lo tanto, tú vas a multiplicar en este caso lo que miden los lados del cuadrado. Los lados miden 5 y todos son iguales. Por lo tanto, yo voy a multiplicar nada más 5 por 5. Por lo tanto, el área de ese cuadrado es 25. Y listo. Ya tengo todas las áreas despedazadas de ese rectángulo. Pero todavía no acabo ahí. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, a ustedes les están preguntando cuál es el área total de ese rectángulo. Te lo vuelvo a manejar. O sea, me están pidiendo todo esto de aquí adentro. ¿Qué debería de ser yo aquí? Si te das cuenta, sí, efectivamente, tienes que sumar cada una de las figuras que sacaste. O sea, las áreas. Voy a primero escribir la cuadrática, que es la más importante porque es la mayor. X al cuadrado más 5x más 5x más el número al final. Y me quedó x al cuadrado más 5x más 5x más 25, donde estos de aquí son términos semejantes, muchachos. Términos semejantes se refiere que yo los puedo sumar. 5x más 5x es igual a 10x. Y lo demás lo bajo. Y adivinen que esta es mi expresión algebraica del área de ese rectángulo. Si a mí me preguntan ¿cuál es la expresión algebraica del rectángulo que mide x5 y x5 de lado?
Bueno, tú tienes que poner x al cuadrado más 10x más 25. Esa sería la respuesta correcta. Bien, esa es la primera forma que te dije. Aquí puedes pausar y regresar si tú quieres, o puedes volverlo a checar. Te voy a enseñar la segunda forma. En este caso, permítame un segundo nada más. Vamos a borrar todo esto. Se borra todo. Ponemos la figura y ahora sí vamos a trabajarla. La primera forma, como les dije, es sacar el área por separado de cada uno de estos. Aquí están las fórmulas con colores para que veas y lo identifiques, y después sumar todo esto, anotarlo. Primero el cuadrático, después los lineales y el último los números. Y como estos dos son letras parecidas, o sea, x elevada a la 1 y x elevada a la 1, estas dos se pueden sumar. Por lo tanto, 5x más 5x es igual a 10x. Y lo demás lo bajo porque la x al cuadrado no la puedo sumar con estas x, ya que son diferentes, y el 25 es un número solo. La segunda forma es la siguiente, muchachos. Tú tienes que visualizar primero qué figura es. Es un rectángulo, si te das cuenta. Eso es para empezar. Segundo, si ya te diste cuenta que es un rectángulo, tú tienes que pensar, a ver, si me están pidiendo el área, ¿cuál es la fórmula del área del rectángulo? Y tú tienes que decir, ok, ya me acordé cuál es. Base por altura. Disculpen ustedes. En este caso, vamos a multiplicar la base y la altura total, perdón, en este caso de esa figura. Y si tú te das cuenta, ya no es un rectángulo. Aquí sería la suma de 5 más x y aquí de x más 5, donde esto es la base y esto es la altura. Estoy sumando los dos lados para que me entiendas. De aquí a aquí mide 5 y de aquí a aquí mide x. De aquí a aquí mide 5 y de aquí a acá mide x. Por lo tanto, si sumo los dos, me queda x más 5 por x más 5. Sustituido esto quedaría de la siguiente manera. X más 5 por x más 5. Unifiqué los lados para poder hacer la multiplicación de toda la base. O sea, para que me entiendas, toda esta base por toda esta altura. Por eso es x más 5 y x más 5. Ahora, aquí viene lo bueno. Quiero que te aprendas esta multiplicación. A este método yo le llamo el método de la carita feliz. ¿Por qué? Ahorita lo vas a ver. Vamos a multiplicar porque es un producto y tiene paréntesis, si te das cuenta. Aquí están los paréntesis en el centro. Eso quiere decir que vamos a multiplicar. Ahora, ¿qué vamos a multiplicar? Igual que el anterior, el primero por el primero y el primero por el segundo. Vamos a iniciar. X por x, x al cuadrado. Después, te lo pongo con otro color. X por el segundo. O sea, x por 5 serían 5x. Y ya tengo las primeras dos multiplicaciones. Y ahora sí, ¿qué sigue después de eso? Voy a multiplicar el segundo por el primero, y aquí está la carita feliz. Y el segundo por el segundo. Por lo tanto, 5 por x, pues son 5x. Y 5 por el segundo 5, 5 por 5 son 25. Y listo, ya tengo x al cuadrado más 5x más 5x más 25, que si tú te das cuenta y ya lo razonaste y regresaste el video, es esto que yo tengo aquí arriba. Aquí está, te lo estoy encerrando. X al cuadrado más 5x más 5x más 25. X al cuadrado más 5x más 5x más 25. Exactamente lo mismo. Ahora, no terminado porque tengo términos semejantes aquí. Los puedo reducir sumándolos. 5x más 5x es igual a 10x. Por lo tanto sería x al cuadrado, que no utilicé, más 10x más 25. Y listo, esta es mi expresión del área pues de esa figura, sea rectángulo o cuadrado. Esa es. Y si tú te das cuenta, eso que está aquí en negro, aquí en la parte de abajo, es exactamente lo mismo a lo que tenemos en rojo aquí en la parte de abajo. Ahora tú elige
¿qué procedimiento te gusta? Sacar las áreas determinadas de cada parte de la figura y después sumarlas, o en su defecto hacerlo más matemáticamente, sacándolo directo con una sola operación y haciendo el método de la carita feliz, para que tú me entiendas. Bien, para esto te preparé un último ejemplo. Vamos a suponer que te ponen este ejemplo donde no te dan partiduras de la figura, sino que simplemente te dan una base y una altura. La base mide x más 3 y la altura mide x más 2. Por lo tanto, en este caso no puedo hacer el método de ir encerrando o llenando las áreas por partes, sino que tengo que hacer el método de la carita feliz. En otras palabras, operaciones distributivas o productos notables, como le quieras llamar. Entonces, a ver, tengo que pensar. Área, ¿de qué figura? De un rectángulo. Ok, entonces voy a multiplicar la base por la altura. Ya que identifiqué eso, a ver, ¿cuánto mide la base? La base mide x más 3. Lo voy a anotar un poquito más a la izquierda para tener más espacio. X más 3. Y la altura mide x más 2. Cuando yo veo una multiplicación de esa manera, yo ya sé que tengo que multiplicar por el método de la carita feliz. Entonces, ¿cuál es ese método? El primero por el primero y el primero por el segundo. Por lo tanto, x por x es igual a x al cuadrado. Y ya tengo el primero. Después, el primero por el segundo. X por 2. 2 por x serían 2x. Después el que sigue. Carita feliz. El primero por el primero. 3 por x. En este caso serían 3x. Y después el segundo por el segundo, que en este caso serían 3 por 2. 3 por 2 son 6. Y me queda esa operación. X al cuadrado más 2x más 3x más 6. Y en este caso los términos semejantes que tenemos son estos dos. Los podemos sumar. Lo demás lo voy a bajar. No utilizo el x al cuadrado y hago la suma de 2x más 3x serían 5x, y el más 6 lo bajo porque no lo utilicé y listo, ya terminé. Esta es mi expresión algebraica del área del rectángulo. Sería x al cuadrado más 5x más 6, y en este caso por el método de la carita feliz o productos notables. Y listo. Así es como tú puedes obtener una expresión algebraica en un perímetro y un área. Bueno, matemáticos, espero que les haya gustado esta clase. Pueden regresarse, no hay ningún problema. Véanlo las veces que lo quieran para que lo entiendan. Y si tienen alguna duda, ya saben dónde contactarme. Cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos y nos vemos la próxima. Hasta luego, matemáticos.